Bueno, en primer lugar mencionar, Neri, que esta es una situación bastante compleja que está afectando a todo el mundo. Sí, No es una situación particular de El Salvador, del incremento de los precios, tanto de los derivados del petróleo como de muchos de los alimentos, de productos de la canasta básica, que se han visto afectados por una situación muy particular que tiene la relación de los derivados del petróleo con en este caso, con todo el proceso de elaboración de alimentos. La FAO, pues en el año pasado, en julio del año pasado, a través de un estudio, eh, eh, afirma pues que cerca de un 30% de todo el consumo de energía que se realiza a nivel mundial precisamente se destina a la producción de los diferentes sistemas agroalimentarios, ¿verdad? sí, Entonces, en lo que es la parte vinculada a la producción de fertilizantes, todo lo que es el arado, toda la parte que tiene que ver con la distribución de los mismos alimentos en los cultivos, hay una cadena no solamente en la parte de la elaboración, sino que también en la distribución, donde el tema de los derivados del petróleo viene a ser un costo importante que se asume y que en este caso, por el alto incremento de precios que se ha tenido a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, esto se ha derivado, pues que a la escala mundial todo esto se haya pues elevado en sus precios. Aparte de esto, productos en particular como son pues los fertilizantes, el trigo y otros donde granos en los cuales pues Ucrania era prácticamente uno de los principales puntos de abastecimiento para Europa y para otros mercados internacionales, que también decir de Rusia en materia energética. Esto ha tensado la demanda mundial, esto ha elevado los precios a nivel internacional y esto ha llevado ya a muchas también conflictos sociales. Acá pues recientemente, cercanamente en Panamá, hemos sí, escuchado la semana pasada ya situaciones bastante alarmantes, que decir en Argentina, supimos ahí de la situación en Sri Lanka, es decir, son manifestaciones en las cuales se ve el efecto social que tiene pues esta crisis económica en el cual pues las poblaciones están demandando de parte de los gobiernos medidas. Afortunadamente en el caso de El Salvador estas medidas fueron tomadas con suficiente antelación. Estamos hablando que el pasado 13 de julio pues anunciamos el balance de las medidas luego de 4 meses de ser implementadas. Esto es un tema importante de cómo nuestro país, y hay que reconocer el liderazgo de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, quien pues siempre está pendiente del contexto internacional, de las implicaciones puede suceder. a nivel nacional, muy similar a lo que sucedió en la pandemia, cuando llegaban las noticias del tema de la pandemia que podía generarse pues a nivel mundial. El Salvador montó un gabinete de crisis, un gabinete de salud ampliada, el cual pues fue el encargado de comenzar a implementar una serie de medidas y que obviamente pues nos permitieron bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele poder hacer un buen tomar muy buenas medidas y poder enfrentar de mejor forma esta difícil situación. Sí, Igualmente hoy nos encontramos con este tema de esta situación mundial de incrementos de precios, y pues en el caso de El Salvador pues se han tomado una serie de medidas que por ejemplo puedo mencionar como en materia de todos los productos y servicios energéticos vinculados tenemos una política de fijación de precios, una política de subsidio y una política donde un eje transversal es la vigilancia de los mercados para evitar los abusos. Es así como si hay productos o servicios vinculados a los energéticos, hoy en día representan un importante cinturón de protección para todos los salvadoreños, en tanto que estos productos se encuentran regulados, se encuentran subsidiados y hay una constante vigilancia. Me refiero a los tres combustibles, gasolina regular, especial y diésel. Me refiero también al GLP, a los cilindros de GLP. gas También, licuado, el gas correcto, ahí van cuatro servicios. También tenemos este tema de la estabilización de la tarifa de energía eléctrica y qué decir de las tarifas de transporte. Hace unos meses atrás éramos testigos como varios sectores estaban presionando por incrementos en las tarifas, se estaban dando situaciones de
incumplimiento en los precios regulados, y todo esto pues hoy en día ha sido bastante bien controlado. Incluso hay algunas situaciones que se elevaron pues en el orden penal, ¿verdad? Hacer este caso algunos empresarios que se encuentran pues en cárcel, porque obviamente habían una serie de incumplimientos en los cuales pues el gobierno tuvo que actuar con todo el peso de la ley. Ha Así habido que procesos penales también. sí, sí, en este caso, pues en el materia de transporte, pues tenemos empresarios que hoy en día pues se encuentran enfrentando este tipo de situaciones. Así que vemos cómo ahí, pues en esta parte de los energéticos hay importantes medidas que se tomaron y que hoy en día pues representan también importantes ahorros a la población. Podemos nosotros considerar que, por ejemplo, aquellas familias que están pues consumiendo, que compran al menos 10 galones a la semana, por decir así, para el transporte de lo que son su familia, para ir al trabajo, ir a dejar los A los hijos al niños al colegio, colegio, sí. todo eso puede estar representando, por ejemplo, en el caso de la gasolina especial, un ahorro que puede rondar los $19 semanales, Por ¿verdad? semana. En el caso de la gasolina regular, esto es alrededor de unos 15, $16, lo mismo en el caso del diésel. Ya cuando vemos pues el efecto acumulado que esto puede representar en el mes, estamos hablando de ahorros que incluso pueden ser incluso superiores a los 60, $80 en algunos casos. Así también en el caso del lo que es el tema del GLP, por cada subsidio de GLP el gobierno está subsidiando alrededor de $11, ¿verdad? $11 el Está consumidor lo está comprando, sí. comprando a $3.09, aquellos consumidores que tienen el subsidio tanto tradicional como el generalizado que se está brindando desde el mes de agosto del año pasado. Es otro ahorro importante, así que más el tema de la estabilización en la tarifa eléctrica, y reitero también el respeto que hoy existe a las tarifas reguladas en materia de transporte, ya son ahorros importantes que se tiene en la Sí. población. Estos ahorros, ¿qué es lo que permiten? Bueno, que al interior de la familia pues se puedan disponer de estos montos de dinero para seguir teniendo pues el consumo de combustible tan necesario para el transporte de personas, pero también estos ahorros permiten que no se vea afectado, erosionado el presupuesto familiar. Esta es una medida de orden general en el cual todos los salvadoreños reciben este beneficio sin necesidad de realizar o esperar, por ejemplo, una devolución de parte del gobierno. En el momento que compra el combustible, en ese momento recibe el El beneficio. beneficio. Lo mismo en el caso de las empresas, Eneri, bien importante. Nosotros que hemos estado visitando a diferentes pues rubros de empresas en materia de alimentos, de insumos agrícolas, vemos las flotas que ellos tienen para la distribución, Sí. y ahí ellos nos comentan el beneficio que tienen directo y Y que se obviamente, traslada al y, consumidor este beneficio, sin ese duda, dado, porque esa es la filosofía de las medidas, es claro. eso, ¿verdad? Inicialmente llegan, por ejemplo, a las empresas que tienen este alivio al comprar el combustible para su flota, pero esto se espera que en la cadena de costos no se... No se transfiera, sí. Ujú. Esto es bien importante porque cuando uno mira las cifras globales y las comparamos en materia de inflación de El Salvador con otros países de la región, uno ve justamente el impacto de las medidas. Ujú. Debo mencionar que El Salvador hoy se encuentra dentro de los países con inflaciones más bajas en la región, únicamente superado por Guatemala. Por ejemplo, ellos para este mes de julio plantean una inflación del 7.6%, y en el caso de El Salvador perdón, del 7.6%, y en el caso de El Salvador de 7.8%. Estamos hablando de 2 décimas que El Salvador se encuentra por arriba de Guatemala, mientras que otros países como Honduras y Nicaragua, perdón, y Costa Rica tienen tasas de inflación incluso superiores al 10%. En el caso de Costa Rica es del 10.1 y en el caso de Honduras del 10.2. Ahora, cuando nosotros vemos los índices vinculados siempre a la inflación en el tema de transporte, llama poderosamente la atención que El Salvador tiene una tasa del 4.1%, mientras que Costa Rica tiene una tasa del 24.2% de incremento en el tema de transporte, mientras que Guatemala es del 11.5% y Honduras es del 15.6%. Estas cifras muestran la efectividad de las medidas, de cómo está amortiguando el impacto. Siempre nosotros fuimos muy serios en
plantear de que estas medidas iban a aliviar el bolsillo de la población, iban a amortiguar los impactos, porque estas crisis a nivel mundial de los precios es difícil de poderla controlar. Incluso Estados Unidos ha sido pues afectado seriamente. Estamos hablando que ellos han cerrado el mes pasado con una tasa del 9.8, ¿verdad? Una tasa en la cual pues estamos hablando de cerca del 10% de incremento en términos generales de todos sus precios, y en el caso de El Salvador estas cifras se han visto amortiguadas. En el tema de los alimentos hay que hacer dos consideraciones importantes. La primera es que el caso de nuestro país somos una economía que en materia de alimentos depende mucho de las importaciones. Dependemos mucho de la importación de frutas y verduras, dependemos mucho de la importación en ciertos momentos de los granos básicos, dependemos de la importación de otros productos que son de la dieta de los salvadoreños, como son los lácteos, como vienen a ser también pues Hay muchas bastante proteínas. importación, pese a que tenemos una buena producción de leche, ¿verdad? Correcto. Pero tenemos un alto Un alto dependencia. dependencia de importación, tanto de Nicaragua como también Sí. de Honduras. Y a pesar de eso, Neri, debo de mencionar que El Salvador tiene incluso índices de inflación en materia de alimentos y de bebidas incluso inferior a países como Costa Rica, que hoy Sí. están planteando una tasa de inflación en términos de alimento del 16%, y qué decir de Honduras, que pues igual es un país alto productor de alimentos y tiene una tasa del 14.7%. Es decir, al final, pues estas cifras lo que demuestran es que hay un fenómeno, y confirman que hay un fenómeno mundial, no solamente pues también acá en nuestro país, sino que en todo el mundo y en la región. Al compararnos con los países centroamericanos, vemos que el impacto de esta situación se ha logrado amortiguar con las medidas. Es decir, esto no es el producto de la casualidad. Que El Salvador tenga una situación en la cual los precios se hayan logrado frenar, eso es importante. Pues el día de ayer fue publicado pues ya una serie de informes a nivel centroamericano, y de acuerdo a varios especialistas a nivel regional están pues manejando la idea de obviamente la necesidad de frenar los incrementos de precios, tratar de o procurar que estos incrementos de precios puedan ser frenados a través de medidas que permitan no evitar el incremento, sino frenar ese incremento. Que no Y sea yo sé tan que es oneroso. correcto, yo sé que de cara a la población, todas estas medidas tienen un impacto directo. Quisiéramos obviamente poder tener una mayor capacidad para poder brindar una respuesta en la cual pues esto no se fuera afectada a nivel de los diferentes precios, pero obviamente estamos con un esfuerzo sin precedentes en el cual estamos nosotros atendiendo las situaciones, y sobre todo acá el papel de nuestras instancias del gobierno está de cara a, por un lado, facilitar el acceso de estos productos tan importantes. En esto pues el tema de subsidio, el tema de la regulación de precios ha sido importante, pero también hay que reconocer el esfuerzo de nuestro gobierno para elevar la producción nacional. Por ejemplo, en materia de los paquetes agrícolas, tradicionalmente en nuestro país se habían repartido alrededor de 300.000 paquetes, y en este año se duplicó a 600.000 paquetes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de también tener un efecto directo en la producción de alimentos a nivel nacional, y que esto nos permita de cara a el corto y mediano plazo, es decir, en el próximo año, tener mejores condiciones que nos permita a nosotros no depender de las importaciones, porque sabemos que en general los precios y la disponibilidad de los productos pues es una situación que hay que tenerla muy en cuenta. Y por otro lado también pues el poder generar la actividad agrícola, verdad, con mayor esplendor. Obviamente que acá es importante a través de estas medidas también mencionar que estamos procurando mantener la actividad económica. Cuando los precios de los combustibles se incrementan demasiado, toda la actividad económica tiende a disminuir. Con estas medidas lo que estamos procurando es brindar el espacio para la dinámica económica, para mantener los niveles de crecimiento de ser posible, y para mantener los niveles de empleo, que son tan importantes para que la población hoy en día pueda disponer de los productos. Y ha Entonces, habido
no ha habido en esto, digamos, presidente, especulación, porque hoy que usted menciona, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, Sí. este año 2022 tenemos disponibilidad de Así alimentos. es, tenemos nosotros un mapeo bastante importante, ya voy a entrar un poco a las cifras, pero también mantenemos un diálogo con el sector empresarial que ha sido clave. Este gobierno también se ha caracterizado por escuchar a los diferentes sectores, este gobierno se ha caracterizado también por establecer mecanismos de articulación para pues conocer lo que están pasando en los diferentes mercados. De manera particular hemos tenido varias reuniones, en este caso también con la ministra de Economía, con el superintendente de competencia, hemos estado en diferentes esfuerzos, tanto con importadores de productos esenciales, me refiero a harinas de trigo, me refiero a granos básicos, arroz, frijol, que decir, todo el tema de maíz, maíz blanco que se utiliza mucho para todo el tema de la alimentación de ganado, ¿verdad? De fin, Para los los concentrados, sí, concentrados y sí. todo eso. Así que de ese producto de este diálogo vamos nosotros identificando también cómo estas empresas están viendo el mercado y obviamente se han hecho una serie de esfuerzos, pero han visto bastante positiva también la medida de la eliminación de impuestos. Lo que sucede es que en nuestro país, tradicionalmente a partir de los tratados de libre comercio, que traen pues beneficios en materia de importación con las reducciones arancelarias o las eliminaciones de impuestos o reducciones de las mismas, ha llevado a que ya se tengan identificados ciertos países en los cuales se trae el producto. Sí. El tema es que con esta, llamémosle, nueva configuración que se da a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, se pone una nuevas condiciones para poder disponer de los productos. De estas puede ser la harina de trigo, puede ser pues la importación de muchos granos básicos, en los Cereales, cuales los puntos en los cuales tradicionalmente estábamos trayendo producto resultó ser de que pues se ven con altos precios. sí, se incrementó. Entonces, Y pese a que no tengan arancel por los tratados por de las libre comercio, el precio sí ha el subido. precio se ha subido, ¿verdad? El precio pues de origen de estos productos. Entonces se buscan otras Otros opciones. Por mercados. ejemplo, en Sudamérica se han buscado nuevas opciones en los cuales con muchos de estos países no tenemos un tratado de libre comercio y el tema del Del arancel arancel. es un tema importante que puede representar que un 20, un 30, un 40% de los valores de los productos y frente a esto es importante la medida de la eliminación de impuestos. Obviamente que acá hay una labor logística de inteligencia, de intentar encontrar estos mercados, de encontrar estos proveedores. Acá el Ministerio de Economía ha estado muy activo, pues brindando la información, facilitándola a los diferentes importadores y ya pues tenemos importantes ya resultados de estas medidas. Luego de 4 meses ya el sector empresarial, muchos de ellos se han animado, incluso otros que no estaban en este rubro, vieron una oportunidad de decir, bueno, pues nos vamos a dedicar a esta actividad económica y estamos nosotros también pendientes de verificar lo que usted dice, Neri, el tema de evitar los abusos. ¿Qué tipo de abusos nos podemos encontrar? Abusos relacionados a incrementos injustificados de precio. Esta es una práctica abusiva que de acuerdo a la ley de protección al consumidor puede ser sancionada con multas de hasta 500 salarios mínimos, tanto en alimentos como en productos esenciales. También tenemos otros temas de orden penal como es la especulación o también el acaparamiento. Por ejemplo, este último caso, el acaparamiento tiene que ver con restringir la venta de ciertos productos, ¿verdad? Para provocar el incremento injustificado de precio y frente a esto pues hay una afectación en la cual sobre todo en un momento como se encuentra el país con esa necesidad de la población de poder acceder a los productos que tienen estas escaladas pues inflacionarias a nivel mundial, pues es muy importante pues evitar ese tipo de situaciones. Claro, es importante el tema de la vigilancia de mercado, como bien hablábamos, Neri, que esto es un eje central dentro de esta labor en diferentes mercados. Quiero compartir algunas cifras que tratan de consolidar esta labor que viene realizando nuestro gobierno. Esta es una articulación de esfuerzos no solamente de la Defensoría con el Ministerio de Economía, sino que también está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil, incluso la Fiscalía General de la República que nos ha estado acompañando en muchos de estos esfuerzos. Debo mencionar que de momento llevamos más de 78.232 verificaciones realizadas a nivel
nivel nacional en diferentes mercados, dentro de las cuales destaco 47.235 verificaciones que hemos realizado como Defensoría en el tema de alimentos. Acá nos vemos acompañados por la Policía Nacional Civil y en algunos casos en los cuales tenemos algún indicio de que pueda existir la necesidad de acompañamiento de la Fiscalía, también realizamos este tipo de actuaciones con la Fiscalía a través de su Dirección de Intereses de defensa pues de los intereses del Estado, mejor dicho. Esta es una actuación en la cual busca precisamente, por un lado, mantener un monitoreo de los diferentes proveedores en esa cadena de suministro, que hoy en día puedo decir que llevamos más de 837.000 registros de precio en aquellas empresas dedicadas a la importación, a la fabricación, a los que están empacando, al tema también de la distribución, comercialización y puntos de venta final. Dentro de los puntos de venta final están los supermercados, están las tiendas mayoristas, están los puestos de mercado, y cuando nosotros identificamos en algún agente de la cadena un incremento abrupto de precio, ya orientamos una labor de investigación o también a través de requerimientos. ¿Y qué porcentaje más o menos puede ser considerado como no abrupto? Porque en esta supervisión, me imagino, sí han habido leves incrementos porque las materias primas de quienes son fabricantes están más altos los precios. Pero ¿cómo calculan ustedes? ¿Este es abrupto? ¿Este está razonable? ¿Cómo lo hacen? Nosotros tenemos un cálculo que es histórico, ¿verdad? A partir de los históricos sabemos que, por ejemplo, hay productos, por ejemplo, en el tema de la fruta, las verduras y los mismos granos básicos, que tienen un periodo de siembra y de cosecha. Y hay periodos en los cuales los precios tienden a incrementarse porque baja la cosecha. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos unos indicadores que nos indican cuál es un porcentaje que históricamente ha sido pues razonable. Claro, no estamos enfrentando una crisis donde todo se incrementa, ¿verdad? Extraordinario, pero de una u otra manera, Neri, esto nos ayuda a tener un parámetro y obviamente que también la denuncia ciudadana. Viera qué interesante es que de momento tenemos más de 190 verificaciones, o en este caso tiendas mayoristas, 190 que están en proceso de verificación por incrementos de precio. Estas tiendas mayoristas nos referimos a que sí, aquellas que están cerca de los mercados o que están en unas colonias y que son el punto de abastecimiento para una localidad, ¿verdad? Sea una comunidad, sea pues un municipio en el cual sabemos de que estas tiendas vienen a ser los puntos de abastecimiento de muchas tiendas pequeñas, las tiendas mayoristas. Entonces es muy importante este hecho porque nosotros llegamos y realizamos pues nuestra actuación. Lo mismo en el caso de los supermercados. Los supermercados, incluso los dos principales cadenas de supermercados, ya tienen procesos abiertos en el Tribunal Sancionador por incrementos injustificados de precio en temas como huevos, aceites, lácteos, granos básicos, entre otros productos que hemos detectado con estos incrementos, que luego de haber requerido la información y hacer nuestro análisis respectivo, llegamos a la conclusión de que el incremento de precio no fue proporcional al incremento de sus costos, porque en algunos casos si se han incrementado sus costos de cara a lo que ellos pues tienen que invertir para poder trasladar estos productos, para poder disponer de estos productos en el mercado, pero resulta ser que su estructura de costos no ha cambiado, ¿verdad? Y sus precios han sobrepasado a lo que vienen a ser sus costos. De igual manera tenemos en investigación empresas dedicadas a la importación y distribución de insumos agrícolas, ¿verdad? La parte de fertilizantes, toda la parte de agroquímicos. Esto también es clave porque en la medida que estos productos que son esenciales para la producción incrementan de precio, esto va a tener un efecto, ¿verdad? Consecutivamente pues en toda la próxima cosecha o próximas que se generen. Ya llevamos, Neri, en este caso 40 denuncias ante el Tribunal Sancionador por dos motivos. Uno es el tema de la obstaculización, que se refiere justamente a aquellas empresas que a partir de una inspección o a partir de un requerimiento no nos están dando la información que requerimos o que necesitamos para poder hacer nuestra análisis. Sí, se están dando. Eso está dentro de la ley, ¿verdad? Es correcto.
Ahí está planteado, nosotros tenemos amplias facultades en este sentido. Hay empresas que de momento al principio nos dicen, no, pero mire, es que usted no está facultado, ya le explicamos precisamente de qué se trata, todo lo que la accionar de la Defensoría, y pues posteriormente ya entramos a ese proceso de poder analizar la información, pero lamentablemente tenemos casos de este tipo y también estos denuncias que reitero que hemos presentado contra supermercados. Ahorita también tenemos en proceso contra algunos importadores de granos básicos. Ya tenemos 35 denuncias que han sido emitidas por el tribunal de las 40. Como podrá ver, es una cantidad importante en el cual hay los otros 5 no es porque no han sido emitidos, es porque están en el proceso de admisión, es decir, que en este momento se está analizando la información. Así que, ¿cuáles multas se esperan? Pues se esperan multas en las cuales, por ser infracciones pues muy graves, puedan llegar a ser hasta de los 500 salarios mínimos, y obviamente pues estaremos pendientes de que estas situaciones se puedan presentar. ¿Y Ahora, son todas por obstaculización o no, hay otro tipo? no, tenemos obstaculización y también tenemos por incrementos injustificados de precio. Incremento. Correcto. Y las 190 que hablaba usted, estas están en proceso en la Defensoría. En la Defensoría. ¿Y cuánto tiempo se tarda más o menos? A partir de este proceso que lleva la Defensoría, ustedes determinan, en el caso de estas 190, sí, mire, algunas pasan al tribunal. Claro, generalmente, bueno, por cuestión de la ley de procedimientos administrativos, ellos establecen un periodo que ronda alrededor de los 10 días hábiles para que presenten información. Por eso le digo, estos casos están ahí en curso. De igual manera, tenemos más de 28,000 verificaciones, que esto las hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Economía en materia de gasolinas y de GLP, ¿verdad? Tanto en las estaciones de servicio como en los puntos de venta de gas. Aquí esta es una coordinación que hacemos con Economía, con el Ministerio de Hacienda, para realizar estas verificaciones. El Ministerio de Economía es la entidad rectora de materia de derivados de petróleo, y por lo tanto es ella la que encargada de poder llevar los procedimientos sancionatorios. De momento nos han informado que ya llevan más de 150 hallazgos de incumplimiento en el tema de precio que se incumple en el GLP. También en algunos casos que se presentaron al inicio de todas estas medidas en materia de Contrans y de FEFE, que se determinó que se seguía cobrando. De igual manera, en materia de la falta o el incumplimiento al peso de los cilindros de GLP, o el incumplimiento en la cantidad dispensada en las gasolineras. Se han encontrado todo ese tipo de era el correcto. Esto lo hace el Ministerio de Economía a través de la verificación en planta y la verificación en los puestos de venta de gas, ¿verdad? Esos son estos dos medios, ¿verdad? Tanto el origen de dónde sale, y también pues en los puntos donde se pone a disposición de los consumidores. Así que, Neri, esta es una labor amplia que, reitero, también en este caso el Ministerio de Economía está en los procesos sancionatorios que pueden llegar en este caso a multas de hasta más de $100,000, de acuerdo también a las nuevas disposiciones o normativas que se le fue a aprobar al Ministerio de Economía. Y reitero, en nuestro caso, Defensoría del Consumidor está realizando las verificaciones de precio y aportando a este importante esfuerzo. Como puedo mencionar, son más de 78,232 verificaciones en total. Ahí también se incluyen más de 2,790 que hemos realizado junto con el MAC, ¿verdad? Como Defensoría, y se puede ver la articulación de los esfuerzos. Quiero decir que esto no tiene precedentes, pues en el país siempre había sido bastante difícil que diferentes carteras de Estado trabajaran en puntos comunes, en temas comunes, pero en este gobierno se ha demostrado que es posible, y sobre todo que este tipo de articulación da un resultado. Y la actuación de la Fiscalía también ha sido un acompañamiento que favorece como la fortaleza en los procesos. Sin duda alguna, Neri, porque ellos tienen pues la función de pues conocer casos en los cuales pueden existir indicios de acaparamiento o de especulación. Entonces ellos nos acompañan, nos acompañan en estos procedimientos. En el momento que nosotros detectemos algún indicio de acaparamiento o de especulación, en ese momento el fiscal auxiliar que anda con nosotros actúa. Como puede ver, estamos nosotros haciendo una labor en la cual esto debe de darse, y aquí bien importante
también ver los tiempos de la fragancia de muchas cosas. Ya hemos tenido casos donde hemos estado a punto de incautar producto porque simple y sencillamente las empresas no tienen toda la documentación que compruebe la legal tenencia y que son elementos claves. O llegamos a bodegas que resulta ser que no han sido informadas al Ministerio de Hacienda, que es una obligación de parte de ellos, ¿verdad? Que tienen que estar debidamente informadas y en ese momento pues ellos nos aclaran la situación y ya nos dicen, mire, cometimos un error y llega el contador y ya comenzamos a aclarar la situación. Nosotros no buscamos en este caso realizar una actuación no fundada, sino que al contrario, lo estamos haciendo las instituciones con toda la seriedad que siempre nos ha caracterizado y esperamos prontamente pues con todos estos esfuerzos dar la respuesta que nuestra población se merece y es el tema de evitar los abusos. Sabemos que hay una alta demanda de la población de poder pues que las instituciones puedan realizar una labor para evitar cualquier tipo de abuso. Igualmente en este tema sabemos de que hay incrementos que se han venido presentando en los últimos meses y en algunas situaciones pues es importante el poder realizar una labor en la cual podamos también tutelar pues este tipo de sector que sabemos que es clave, ¿verdad? Que en situaciones como estas en las cuales posterior a todas estas situaciones que se ven afectadas pues ciertas viviendas, pues también la gente los está utilizando con mayor manera. Así que esperamos pues poder también brindar una respuesta en este sentido. Sí, hablemos también de las atenciones que ha hecho la Defensoría, porque están a nivel nacional. Sí, estamos a nivel nacional en diferentes puntos. Esta labor pues no ha parado, ¿verdad? Creo que mucho de la opinión de la gente ha estado bueno en materia de la vigilancia, ¿verdad? De las inspecciones, pero las atenciones han estado presentes. Siempre pues con este tema de la pandemia se nos incrementaron las atenciones por toda la suspensión de contratos, de servicios, de gente que se ve con limitaciones para poder pagar algunos compromisos con bancos, con financieras. Pero bueno, pues en lo que va del año llevamos más de 55,000 personas que hemos atendido, ¿verdad? Es de mencionar que alrededor de 30,000 atenciones, 32,000 mejor dicho, atenciones las hemos brindado a través de los medios no presenciales. Ahí está el tema del 910, está el tema de la parte electrónica, ¿verdad? Del WhatsApp, ¿verdad? Esta es una importante cantidad de atenciones y de forma presencial nosotros hemos brindado pues 23,000, ¿verdad? Atenciones en el cual pues están las atenciones en nuestras oficinas, las atenciones en nuestros puntos fijos de atención. Tenemos, por ejemplo, puntos de atención en los principales centros comerciales, ahí está el personal de la Defensoría atendiendo. También tenemos en ventanillas descentralizadas, en prácticamente todas las gobernaciones está la Defensoría del Consumidor departamentales, ¿verdad? En la Unión, pues estamos también en Usulután, Santa Ana, ahí está, ahí está pues también la Defensoría y es importante mencionar también la efectividad de nuestros servicios. Estamos hablando que de momento en lo que va del año llevamos más de 6,541 casos que hemos nosotros atendido con un beneficio pues directo a la población a través de la recuperación. Hablamos de recuperación porque eran montos de dinero que había pagado el consumidor a través de un cobro indebido, o bien era un servicio que no había sido prestado, o qué decir de alguna situación en la cual el consumidor estaba solicitando un reintegro, ¿verdad? De estos 6,541 casos con devolución o con recuperación, estamos hablando que el monto se totaliza en 6,3 millones de dólares. Dentro de los sectores con mayor recuperación tenemos el sector de inmuebles. Aquí tenemos 948 beneficiarios con un monto de recuperación que ronda los 2,5 millones de dólares. Dentro de los principales motivos de recuperación tenemos el tema de la entrega de sus títulos de propiedad. Hace un par de semanas fui testigo de la entrega de una comunidad en la cual tenía más de 10 años de no recibir su título de propiedad, luego de haber cumplido con el pago y con todo, y eran 10 años de espera.
¿Qué decir en los servicios financieros? Más de 1.331 casos con recuperación y beneficiarios por más de 1.4 millones de dólares en el sector financiero. ¿Qué decir de artículos, muebles y del hogar? Con 801 casos por un monto de recuperación de 571.000 dólares. Todas estas situaciones se deben a qué? A mala calidad del servicio, a incumplimiento de garantías, en el caso de los servicios financieros, cobros indebidos. Así que el llamado a la población es que puedan llamarnos al 910, que pueden contactarnos a través de nuestro WhatsApp, el 7844-1482, que pueden a través de nuestro sitio web entrar al portal Agenda tu cita, y ahí tienen la opción de agendar una cita en alguna de las oficinas de la Defensoría del Consumidor. Sabemos de que muchos están cortos de tiempo y entonces ahí ya agendan su cita para que el día y la hora en el cual pues la han agendado, a ese momento se les atienden sin ningún tipo de espera. Y también, Neri, damos el servicio de la atención virtual, ¿verdad? Sabemos de que muchos tienen pues un dispositivo, un teléfono, la computadora, acceso a internet en su casa, lugar de trabajo, donde tengan acceso a internet, pueden solicitarnos una cita virtual, ¿verdad? Así que estamos brindando todos estos medios de atención, y reitero, ante la duda, consulte a la Defensoría, estaremos atentos de poderles atender.